así es como ha quedado esto. Esta es la instalación ya prácticamente definitiva. Falta subir por aquí. Esto subirá por aquí, por esta zona de aquí, con un tubo semiflexible de vacío, y entrará por el mismo pasamuro que va el grueso de los cables hasta el vano motor para el sensor MAP, que está integrado en la Mega Squirt, como ya habéis visto. Y después este, que también va a subir por aquí, que esto es comunicaciones con el PC, que saldrá la guantera, que de por medio lleva este adaptador de DB9 a USB, ¿vale? Y esto serán nuestras comunicaciones con el PC. Y así es como queda. O sea, esto ya lleva su rejilla, lleva su moqueta y ya queda todo tapado y quedaría así. Bueno, vamos a seguir tachando cosas de la lista que hay que hacer antes de intentar el arranque. Y lo que toca ahora, bueno, lo que a mí me ha parecido que puede tocar ahora, es conectar el cuadro de instrumentos. En fin, lo he puesto así porque creo que es la única forma en la que quizá podréis llegar a ver algo. Es que esto tiene muy mala briega para grabar esto. Imaginarse el show que es quitar esto con el salpicadero puesto. Vamos, no es ningún show, en verdad. Lo que pasa es que a mí me gusta dramatizar. Por lo menos eso dice mi mujer. El económetro. Este es el tacómetro, ¿eh? Este sí que... Este tengo yo muchas dudas de que vaya a funcionar el tacómetro. Dudo mucho que vaya a funcionar al haber eliminado el cuadro encendido. Le podemos meter el cuenta kilómetros. Se lo podíamos meter. Vamos a ver cómo va. Bueno, mira, se lo voy a meter sobre todo para que no se caiga. Ya está puesto. Tengo que obligar al cable a venir del vano montado para acá. Bueno, pues tenemos el cuadro. Otra cosa quitar de la lista. Pues ya el objetivo es echar a andar las bombas, pero antes tenemos que cargar el software. No tenemos cargado nada, así que a trabajar en el portátil. Bueno, os enseño muy fugazmente. Este es el cable de comunicaciones, ¿vale? Que sale de la Mega Squirt directamente. Le ponemos una largadera DB9. Aquí ganamos unos cuantos metros para poder operar fuera del coche con el portátil. Y aquí ya ponemos el adaptador de DB9 a USB. Esto es crítico, ¿eh? Tanto el adaptador como el propio cable USB. He conocido de casos de gente que se ha vuelto loca, que no podía comunicar con la EQ, y era por una cuestión del cable, que el cable no valía, el pinout del cable no era válido. O sea que eso es una cosa a comprobar si no conseguimos comunicar. Vamos allá. Bueno, pues antes de buscar comunicaciones, pues hay que meterle corriente al coche, que es un tema crítico. Vamos a ver. Primero, borne positivo siempre. El cable de arranque justo, vamos, más justo no se puede. Pero no entra porque está la borna doblada. No debería de pasar nada, realmente, ahora. Así que vamos a ver. Le voy a dar contacto, ¿no? Venga, vamos a ver, vamos a meter la llave, a ver qué hace. Nada. ¿No enciende nada? No. ¿No enciende nada? No. Al cuadro no le está llegando corriente. El clausor no está funcionando. Tengo un negativo por ahí. Negativo, silbato, yo qué sé, una tontería. Fusible, aquí se ven, estos que se ven bien. Este pino al revés, vamos a ver. Tengo este al revés. Está bien también. Eso lo comprobé yo todavía. Los fusibles estos también. A ver, le voy a dar volteo, ten cuidado, no toques nada. No. El clausor.
coche está muerto, el coche está sin corriente. Negativo por algún lado, tío. Me va a aportar negativo esto a la batería, ¿vale? Que va, si el cable lo he puesto yo. La batería está bien, ¿no? Sí, y además anoche la cargué. No sé si se podría dar por lo menos. Vamos a ver. Uf, bueno, pues nada, he llegado a un nivel de acojonamiento importante, pero ha sido una tontería. O sea, yo he quitado el cuadro, era evidente porque he medido en masa chasis, he medido masa entre bornas, he medido las conexiones del alternador, veía que me daba corriente por todos lados, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no? Digo, tiene que ser este, que no está mandando el borne 15 por lo que sea. Le saqué el mazo al clausor, vi que no le llegaba corriente a ningún polo, digo, a ningún pin, digo, ya está, esto no está llegando aquí. Y cuando yo miro la caja de fusibles que no estaba bien encajada la ficha, ha sido encajarla, darle contacto y se me han encendido todas las bombillitas del cuadro, pero no le quiero dar porque primero quiero poner cuadro para ver qué indicadores funcionan, cuáles no. Y después, cuando le dé contacto, quiero ver si el portátil está viendo la mega. A ver, momentáneamente, para que veáis. Ya os digo que esto lo quiero hacer con la mega por delante, pero bueno. Tenemos corriente. El coche está con corriente. El coche está con corriente, tío. Me está marcando... Ya vamos mal. El regulador de presión... El indicador de presión de aceite marca máximo. Mal vamos, por ahí. No sabemos qué presión de aceite vamos a tener. Pero bueno, como el motor este está como está, tampoco nos vamos a poner dramáticos. Vamos a cargarle el software al portátil. Que coño, que se hace muerte de gasolina ya, ¿no? Bueno, pues este es el portátil que se ha pillado Demian, que irá adjunto a este coche para toda la vida, se supone, a no ser que le ponga algún sistema de comunicaciones por Bluetooth con una tablet o algo así. En fin, a mí esos rollos no me van mucho, por lo menos de momento, ¿no? Creo que se enciende aquí, ¿no? ¿Dónde cojones se enciende? Pues ya tenemos internet en el portátil. Ha costado un poco, pero ya lo tenemos. Vamos a ver. Me he metido en msextra.com y aquí creo yo que tiene que estar el software. A ver. Tuner Studio y Megaloft VMware, justo lo que quiero. Muy bien, pues vamos allí. Esto me ha mandado a tunerstudio.com, ¿vale? Vamos a bajar este. Y vamos a bajar... Bueno, vamos a darle a este también. Bueno, me parece que se han descargado. Ha tardado, la conexión a través de mi móvil un poco floja. Vamos a empezar instalando el Tuner Studio. Sí, acepto el acuerdo y todo, claro. Are you sure? Yes, yes, yes. Sí, quiero un acceso directo. Instalar. Como habéis visto, la instalación pues no es nada del otro mundo. Vamos, yo ni siquiera me he leído los directorios, pero sé que se trata de eso, de tirar para adelante hasta el final. Ya una vez que empecemos a abrir proyectos sí hay que tener en cuenta más cosas, pero lo que es la instalación ya habéis visto dónde está y lo que es, vamos, no tiene nada. Y finish. Muy bien, pues tenemos Tuner Studio instalado. Tenemos Tuner Studio instalado ya, tío. Sí, hombre, claro. Bueno, pues esta interfaz, esto es el Tuner Studio, esto es lo que os encontráis cuando abrís el Tuner Studio, ¿vale? Esto es lo que hay. Bueno, vamos a dejarlo aquí aparte, vamos a aprovechar, vamos a instalar el Megaloft VMware también, que lo necesitamos, a buen seguro lo vamos a necesitar. Yo no sé cómo está enfocando la cámara esto, no sé si lo vais a poder ver bien, la verdad. Y no estoy grabando la pantalla. El procedimiento de instalación es exactamente el mismo.
A ver, el Tuner Studio es para tocar en la configuración de la Mega Squirt y el Megaloft ViewWare es para hacer un registro de absolutamente todos los datos que capta la Mega Squirt, ¿vale? Poder grabarlo, loguearlo y poder examinarlo después en una curva de desarrollo. Tengo un vídeo que habla de eso, lo pongo en la descripción, que se llama Cómo se tunea, ¿vale? Dura 1 hora, pero ahí me explayo hablando del tema del Megaloft ViewWare bien. Y finish. Y ahí lo tenemos, el Megaloft ViewWare. Se está ejecutando. Muy bien, tío, cojonudo. El Megaloft ViewWare de momento se queda cerrado. Cerramos la conexión a internet y nos quedamos con el Tuner Studio. Vale. Vamos a crear un proyecto nuevo. Veis que pone ahí crear proyecto nuevo. Vale, ¿cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar, como no podía ser de otra forma, Azulón MK1. La ubicación la dejo que la ponga por defecto en la carpeta que él vea, ¿vale? Que es lo que te está preguntando aquí en Browse. Hostia, pues, coño, que se me olvida que es táctil la pantalla. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar la Mega al ordenador y que él detecte el puerto de entrada. Y también tengo que darle al contacto de la llave. Vale. Pues le voy a dar al contacto. Muy bien. Pues la Mega tiene corriente ya, ¿eh? Así que vamos a decirle que detecte... Hostia. Pues me ha dicho que no ha detectado nada. Me dice que no ve nada. Vamos a ver qué pasa. Pues eso. Pues lo que voy a hacer... He cambiado de ubicación, voy a quitarle el alargador de B9. Por eso que os explicaba de que no todos los cables de comunicaciones de B9 tienen el mismo pinout y este necesita uno muy concreto. No. Aquí pone. O sea que si tiene driver, este cable tiene driver, no. Coño, pues sí. Drivers y aplicaciones del software, visitar www.ftdichip.com. Vamos para allá. Vale, pues se supone que ya está instalado. No me da tiempo ni hacer un cigarrito. Vamos a ver. Vamos a volver a probar. Sigue sin funcionar. Vamos a hacer una cosa, vamos a reiniciar el equipo. No. Voy a buscar señales de que a la Mega le esté llegando tensión, tío. Sí. Sí. A la Mega le llega tensión porque el relé entra. Bueno, señores, voy a investigar y cuando averigüe algo os vuelvo a contar. Muy bien, estoy leyendo exhaustivamente las instrucciones de conexión que hay en la página web de Pirata Motor y pone que el alargador este de DB9 que he quitado, que lo tengo que poner, que la comunicación va mejor con eso. He vuelto a probar, sigue sin funcionar y ahora aquí lo que me pone está muy bien, porque es el pinout del conector de la Mega a el DB9. O sea que ahora vamos a coger, voy a quitar contacto, esto no funciona. Vamos a quitar el conector del conector de 24 pines, que no lo estáis viendo, pero demasiado tengo yo con... Esto está bien. Conexión del cable 1 es buena. El pin 21 está bien. Con el pin 3 la conexión es buena. Pues esto es jodido.
Esto es jodido, tío. Esto es muy jodido. Tío. Bueno, señores. Pues la última vez que hablé con vosotros eran las 3 o por ahí. Voy a timbrar toda la conexión y a ver si saco alguna conclusión. A ver, se supone que esto lo timbré yo cuando lo terminé de hacer en su día. Pero como no me acuerdo ni de lo que cené ayer, pues quién sabe. Así que nada, vamos a darle caña. Vale, pues lo que he hecho es meterle tensión directa de la batería a la Mega. He cogido 3 cables. Uno viene del polo negativo de la batería, después positivo, zócalo número 2, y este es el borne 15. Este es el que le dice a la Mega hola, ¿qué tal? El que lo activa todo. Ahora tienen que sonar los relés y todo eso. Vamos a ver. Ahí ha sonado el relé, no sé si lo había escuchado, pero la Mega tiene tensión ahora. Vamos a probar una comunicación, no voy a enseñar la pantalla. Fiarse de mí que yo no os engaño, hijo, yo no os engaño nunca. Vamos a ver. Detectar. Nada, un cipote para mí. Para variar. 4. Venga, pues vamos a medir en I03 y en I04 voltaje con el I05. Vamos a ver. Y yo, 0 voltios, está llegando. No, hombre, no me jodas. Esto es imposible, coño. Esto es imposible, tío. Esto es imposible que esté pasando. Si va directo, hostia. Si lo que tiene de por medio es un fusible. Vamos a ver, un fusible. Vamos a ver. I05. Con el negativo. ¡Eh! ¿Y yo? ¿Esto no tiene tensión? Puta caja de fusible de mierda. Ahora sí los tiene. Y ahora no los tiene. Oh, tío, es la puta caja de fusible lo que me tiene loco perdido. Es la caja de fusible, tío. Pues eso lo voy a desmontar y lo voy a estañar entero ya. Mirad aquí cómo sacan aquí las pamplinas. A quitarlo todo. Bueno, señores, pues no sé, ¿qué hora es ya? Las 10:30. No está mal. Que es la fusilera. Es la fusilera lo que falla. El que viera el vídeo en su día se acordará, vamos, hace ya como un año que colgué el vídeo ese, que era unitario, ¿no? Todo entraba por el mismo sitio y necesitaba dividir en 3 el bloque y era prácticamente imposible. La historia es que llevo trabajando aquí como un par de horas y cada vez que la miro y cada vez que le pongo algo más para que aguante me parece más mierda todavía. Y es que de un coche que tiene una inversión tan grandísima encima como este coche no sale así de mi taller y ya está. Y como aquí en España, si te quieres comprar una fusilera te tiene que gastar 100 pavos o 200 pavos, una cosa que yo nunca me había planteado, oye, pues la pedí de AliExpress y me salió rana. Así que mañana me buscaré la vida por las tiendas de electrónica y a ver qué encuentro y a ver cómo lo puedo poner. Porque aquí no le he hecho yo más tiempo a esto, no tiene sentido. No tiene sentido porque no va a quedar bien. Esta mañana me he ido a buscar una caja de fusible que me pudiera servir. Y es que no he encontrado nada. Me he traído esto, un desguace, que es de un E36, si no recuerdo mal. Esto lo voy a destripar porque esto veo yo que comparten... Que van por bloques, comparten entrada, varios bloques, quizás pueda encontrar una sección que me sirva concretamente y cortar. No sé qué es lo que haré. Voy a repararlo y voy a probar a comunicar, a ver si hay suerte.
Bueno, pues al final esto ha sido lo que hemos sacado en claro del tema. He mutilado la fusilera de E36. La he cortado en secciones, ¿vale? Porque un montón de zócalos traían también pistas compartidas. Bueno, la he cortado, así ya no va a haber problema. He comprobado las continuidades y funcionan, ¿vale? Y ya tengo las acometidas a los relés, ¿vale? Y ya esa parte estaría. Ahora lo que queda es unir todo el pilotaje del coche a los fusibles. Y tendría que solucionarse el problema de comunicaciones que tuvimos ayer. Pues he terminado de montar la fusilera nueva, la BL36. Que ha quedado así, ¿vale? Los relés están mirando hacia allá, los fusibles están mirando hacia allá y después las entradas mantienen el mismo orden. No ha quedado tan bonito, pero debería de funcionar, ¿vale? Ya está todo conectado. Vamos a poner el map. Ya he conectado el map, ¿vale? Ahora vamos a conectar el portátil y vamos a intentar comunicar con la Mega. Vamos a ver. Tenemos contacto. Bueno, pues vamos a ver dónde a ver si lo detecta. No. Me está pasando exactamente igual que lo que me pasaba antes de cambiar la caja de fusibles, ¿sabes? Estoy ahora que no me harto de reír porque... Así que vamos a probar una cosa. Voy a tirar un cable desde la borne negativa de la batería aquí a la placa donde tengo cogida todas las masas de motor. Si hay algún problema con que la masa gorda que va de la carrocería a la caja de cambio no está funcionando o no está puesta, que no, yo creo que sí, pero bueno, puede ser que sea ese el problema. Así que vamos a alimentar al motor de masa directamente. Bueno, pues lo que he hecho es tirarle una masa donde tengo cogida todas las masas de la Mega, directa, prácticamente directa a donde engancha el borne negativo a la carrocería, o sea, aquí. Está cogido con una anilla. He metido un par de cables que no haya problema de tensión y vamos a volver a probar. Hombre, claro. ¿Qué quieres que te llegue? Tenemos contacto metido, señores, cuidado, ¿vale? ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa aquí, tío? El problema está en las masas. Ahí está el problema, en las masas. He hecho una revisión y resulta que es que se me había olvidado enganchar las masas. Estas son las masas de la Mega. Que las masas que van a masa motor, claro, con esto no podía funcionar la vida. Vamos a probar. Bueno, tío, le voy a dar, ¿vale? Vale, le damos contacto. Detectar. ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Acepto, tío, claro que acepto, hombre. Prueba y descripción. Déjame de rollo. Venga, vamos, vamos, vamos. With the band. Vale, ahora tenemos que elegir varias opciones. Oxygen sensor display with the band, por defecto, ¿vale? Temperatura, aquí me viene en Fahrenheit. Lo vamos a poner en grados Celsius, que es lo que usamos aquí en Europa. Después can commands, pues activados. Pongo todo lo demás por defecto porque no sé lo que es. Todo lo demás por defecto, o sea, temperatura y with the band es lo único que hay que elegir. Este es el display que queremos. A ver, se puede elegir un montón de displays, pero yo este es el que más conozco. Y... tío, estamos conectados con el 190. ¿Probamos las bombas de combustible o qué? Igual. Bueno, vamos a entrar en el test mode y vamos a poner en marcha la bomba de combustible.
Output test mode. Y del valve. También podemos probar la válvula de ralentí. Y la inyección, que eso lo haremos más tarde. Sí, pues será en inyección donde está la bomba de combustible. Vale. Conectamos el modo test. Está conectado el modo test. Vamos a poner en marcha las bombas de combustible. Atención, vamos a afinar el oído. No han entrado las bombas de combustible. No. Esto es apagándolas. Esto es poniéndolas. Ha hecho ruido. Sí, el relé de la bomba de combustible de la Omega Square. Tenemos que ver si le llegan tensión a las bombas o es que no andan. Quítalo antes. No. Déjalo puesto que tenemos que... Y tengo que sacarle el cable para poder operar en el ordenador cuando esté levantado el coche. ¿Qué? ¿Los elevalunas funcionan? ¡Joder! ¡Qué pelotazo! Esto no tiene nada que ver con la Mega, claro, pero bueno. Es que no lo habíamos probado. A ver, tenemos... Y yo, tío, pues ya tenemos la Mega funcionando, señores? Dale para atrás, Vamos a ver. El empujón que le dimos ayer. Tío, qué emoción, Quillo. Ya era hora, coño. Ya era hora.